Mis padres no fueron a mi boda por su perro, y cuando les pagué con la misma moneda, se derrumbó toda la familia. Mis padres siempre habían sido cariñosos conmigo, pero desde que adoptaron a Canelo, un labradoodle color crema que llegó a sus vidas 3 años antes de mi boda, algo cambió en ellos de una manera que nunca entendí del todo. Ese perro se convirtió en el centro absoluto de su universo, como si nada ni nadie pudiera competir con su existencia. Le compraron una cama hecha a mano que costaba más que mi primer carro, lo fotografiaban semanalmente con un profesional y hasta le crearon una cuenta de Instagram donde narraban su vida como si fuera un hijo prodigio. Las primeras veces que cancelaron planes conmigo porque Canelo estaba triste, o porque había dormido mal, pensé que era una fase. Un entusiasmo exagerado. Pero con el tiempo, la broma dejó de tener gracia. Se perdieron mi graduación universitaria porque el perro tenía dolor de estómago y estaban en el veterinario. Faltaron a mi cena de promoción porque la cuidadora nueva no le cayó bien. Una vez incluso se marcharon temprano de mi cumpleaños al ver en la cámara que Canelo lucía apagado. Yo intentaba no resentirlo, pero dolía. Aún así, cuando me comprometí con Sebastián, quise creer que para ese día todo sería distinto. Recuerdo haberles dado la noticia, sentir su abrazo emocionado, solo para que 5 minutos después estuvieran contándome que Canelo había aprendido a abrir cajones con la pata. Ese contraste me perforó algo dentro del pecho. Pero me repetí que la boda era otra cosa, un momento sagrado, y que por supuesto estarían ahí. Durante los meses de planificación se comportaron como siempre imaginé que lo harían. Eligieron el lugar conmigo, probaron tortas, opinaron sobre flores. Mamá lloró cuando me vio con mi vestido por primera vez. Papá practicó el baile padre-hija en la sala mientras Canelo los miraba desde su cama de terciopelo. Llegué a pensar que todo lo anterior había sido una exageración mía, que mis padres seguían siendo mis padres y que ese amor incondicional hacia mí seguía allí, solo algo opacado por su obsesión reciente. Una semana antes de la boda, mamá me llamó para confirmar los horarios para las fotos. Sonaba emocionada, nerviosa, como una niña esperando Navidad. Papá me escribió aparte para preguntarme si su discurso de 5 minutos era demasiado largo. Todo eso me hacía sentir segura, querida, en paz. Nunca imaginé lo que vendría. La mañana de mi boda desperté con 12 llamadas perdidas de mamá. Sentí como la sangre me abandonaba las manos. Pensé que alguien había muerto. Cuando por fin logré devolver la llamada, mamá lloraba tan fuerte que no podía entender una sola palabra. Papá tomó el teléfono y me explicó, con la voz tensa, que Canelo no había querido comer y había vomitado una vez durante la noche. Nada grave, según el veterinario, probablemente comió algo que no debía durante la caminata. Pero aún así estaban en urgencias por si acaso. Les pregunté directamente si el perro estaba en peligro de muerte. Papá respondió que no, que solo estaba letárgico, pero que pensaban esperar por si necesitaba suero. Les dije que podían venir después del veterinario, que faltaban 3 horas para la ceremonia. Mamá retomó el teléfono con voz temblorosa y dijo que no podían dejarlo solo estando tan enfermo. Me recordó que intentarían llegar a la recepción si Canelo mejoraba. Escuché esa frase como si alguien me cerrara una puerta en la cara. Me quedé paralizada en mi suite nupcial, con el cabello a medio peinar, sin poder procesar que mis padres acababan de elegir al perro sobre uno de los días más importantes de mi vida. La maquilladora me preguntó si estaba bien, y mis ojos simplemente se llenaron de lágrimas. Las damas de honor revisaban sus teléfonos sin parar, como esperando que mis padres se arrepintieran. No lo hicieron. Los padres de Sebastián estaban horrorizados. Su madre me tomó de la mano y me ofreció caminar conmigo hacia el altar si lo necesitaba. Al final, fue el padre de Sebastián quien me acompañó mientras los asientos reservados para mis padres permanecieron vacíos. Toda la gente los notó, los familiares, los amigos, los 40 invitados que ellos mismos habían añadido a la lista. Durante la ceremonia vi teléfonos encenderse entre el público, seguramente intentando contactarlos. Nada cambió. La recepción empezó sin señales de ellos. Sus amigos se fueron marchando poco a poco, avergonzados, murmurando entre sí. El hermano de papá improvisó un discurso para llenar el lugar que él debía ocupar. Cuando llegó el momento del baile padre-hija, bailé con Sebastián, y aunque su abrazo me sostuvo, también me rompió un poco más. Cortamos la torta y aún no había revisado mi teléfono. Cuando finalmente lo hice, había un mensaje de mis padres con una foto de Canelo acostado en una camilla, diciendo que se sentía mejor y que celebraríamos después. No hubo disculpas. Ni una sola palabra reconociendo lo que acababan de hacer. No llegaron después. En los días siguientes, cuando intenté expresarles cuánto me había dolido, mamá respondió que estaba siendo insensible a la emergencia médica de Canelo. Papá dijo que pensaron que yo entendería porque Canelo era como su hijo también. Esa frase me atravesó. ¿Cómo podía competir mi boda con el malestar leve de un perro? Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró y empecé a ver todo con una claridad que antes evitaba. No iba a cortar el contacto con ellos. Pero tampoco iba a seguir brindando el amor incondicional que ellos habían dejado de mostrarme. Iba a tratarlos exactamente como ellos me habían tratado a mí. 3 días después, llegó el primer mensaje.
Y así empezó todo. El mensaje de mamá decía que planeaban celebrar su cumpleaños el jueves siguiente en un restaurante italiano que siempre les había encantado, y querían saber si Sebastián y yo podíamos acompañarlos. Leí esas líneas más veces de las que admito. Era tan simple lo que me pedían, tan cotidiano, y aún así mi pecho se tensó al recordar mi boda, las sillas vacías, el silencio en la ceremonia. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano, hasta que supe exactamente lo que iba a hacer. Les respondí que no podíamos asistir porque Sebastián no se había estado sintiendo bien últimamente y necesitaba quedarme en casa con él. Era casi palabra por palabra la misma excusa que ellos habían usado conmigo durante años. Me sorprendió lo fácil que fue escribirlo, lo natural que se sintió presionar enviar. Mamá llamó de inmediato. Preguntó qué tenía Sebastián, si querían traer sopa, si debía llevar medicina. Le respondí con tono ligero, igual al que usó conmigo el día de mi boda, que no era algo grave, solo cansancio acumulado, que descansar le haría bien, que celebraríamos otro día. Fingió entender, pero su voz estaba tensa y preocupada. No era la reacción que ellos me dieron a mí, era una reacción que evidenciaba que, para ellos, esto sí era importante. Una semana después, papá escribió preguntando si queríamos ir a la cena dominical. Antes de la boda, solíamos hacerlo una vez al mes. Dejé el teléfono sobre la barra de la cocina y pasaron 2 horas antes de que respondiera. Le dije que Sebastián estaba teniendo un día de los que requieren silencio y descanso, y que lo intentaríamos el mes siguiente. Papá llamó enseguida para ofrecer mover el horario, vernos en otro sitio, lo que fuera. Me mantuve firme. Él suspiró y dijo que esperaba que Sebastián mejorara pronto. Los mensajes se volvieron más frecuentes. Luego de otra invitación, esta vez una parrillada con compañeros de trabajo, respondí que Sebastián tenía molestias estomacales y que prefería quedarme a cuidarlo. Mamá contestó en segundos, enviando una lista de médicos, sugerencias de dieta, remedios naturales y preguntas sobre alergias alimentarias. Le agradecí, igual de cordial y distante que ella conmigo tantas veces. Cuando Sebastián llegó del trabajo esa noche, me encontró sentada en el sofá con el teléfono entre las manos. Le conté lo que estaba haciendo, mi política nueva, el reflejo perfecto de lo que mis padres habían elegido durante años. Me escuchó en silencio, y cuando terminé, se sentó a mi lado. Me dijo que me apoyaba, pero quería saber si estaba manejando bien lo que sentía. Le aseguré que sí, que por primera vez tenía una forma de hacerlos ver cómo se sentía ser siempre la segunda opción. 3 semanas después, Carolina me llamó para invitarme a su fiesta de aniversario. Le dije que ahí estaría. Sonrió a través del teléfono, lo pude sentir, pero luego mencionó algo más. Cuando invitó a mis padres, se habían puesto extraños al hablar de mí, como si temieran que fuéramos a coincidir. Dijo que esperaba que todo estuviera bien. Le contesté que era complicado, pero que lo estaba manejando. La fiesta fue en su patio trasero. Sebastián y yo llegamos temprano para ayudar a montar mesas y colgar luces. Mis padres aparecieron media hora después. Cuando mamá me vio, se le abrieron los ojos como si hubiera visto un fantasma. Miró a Sebastián de inmediato, estudiándolo, buscando señales de enfermedad. Caminó hacia mí con cautela y me preguntó por qué él estaba lo suficientemente bien para asistir allí, pero no a sus eventos. Le sonreí suavemente y dije que hoy estaba teniendo un buen día, y que aprovechábamos cuando eso pasaba. Fue la misma frase que ella había usado para justificar ausencias. Más tarde vi a papá apartar a Sebastián cerca de la cerca. Fingí hablar con mi prima, pero observé. Papá gesticulaba, preguntaba algo, y Sebastián respondía con calma, hasta que papá lo miró con una expresión confusa que lentamente se tornó sospecha. Me buscó con los ojos desde lejos, nuestras miradas se encontraron unos segundos, pero no se acercó. No todavía. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó mientras preparaba café. Era mamá. Atendí, y su voz salió afilada, sin saludo previo, exigiendo saber si había mentido sobre la salud de Sebastián. Me apoyé en la encimera y mantuve la voz neutral. Le dije que lo único que había hecho era tratarlos exactamente como ellos me trataron a mí, priorizando a alguien que amo sobre sus eventos. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Era un vacío seco, abrupto, que terminó en un estallido de palabras atropelladas. Dijo que era distinto, que Canelo sí estaba enfermo. Sentí algo frío en el centro del pecho. Le recordé que el veterinario dijo que solo era un malestar leve y que, aún así, eligieron no estar en mi boda. Mamá respiró hondo, su voz aguda, crispada. Dijo que estaba distorsionando todo. Le contesté que estaba repitiendo hechos. Me colgó sin más. Unas horas después, papá envió un mensaje acusándome de ser inmadura y castigarlos por cuidar a su perro, de usar a Sebastián como arma. Le respondí que no estaba castigando a nadie, solo priorizando como me enseñaron. Le pregunté si recordaba cuando dijo que Canelo era como su hijo. Le escribí que Sebastián también era como su hijo ahora, ¿no? No volvió a responder. Esa noche me encerré en el baño y me senté en el piso, incapaz de sostener todo lo que sentía.
El llanto me llegó sin aviso, un llanto de esos que duelen en los huesos. Sebastián abrió la puerta al escucharme y se sentó conmigo. Me jaló hacia su pecho mientras yo repetía lo mismo una y otra vez, que mis padres no entendían, que seguían actuando como si yo fuera la exagerada, como si nada hubiera pasado. Me abrazó hasta que mi respiración volvió a un ritmo normal. Luego me dijo que tal vez deberíamos hablar con alguien profesional, que me ayudara a procesar el daño. Su sugerencia quedó flotando en el aire. 2 semanas después, ignoré varias llamadas de mis padres y un par de mensajes preguntando si podíamos hablar. Entonces llegó su invitación para el Día de Acción de Gracias. Respondí que Sebastián se sentía ansioso con reuniones grandes últimamente y que no quería presionarlo. Antes de enviar, añadí la captura de una foto reciente de Canelo en Instagram, como un recordatorio silencioso. Sebastián vio cómo presionaba enviar y solo movió la cabeza. Carolina me llamó al día siguiente, diciendo que media familia estaba enterándose, que todos hablaban de cómo mis padres se comportaban respecto al perro, y que ella entendía por qué estaba haciendo lo que hacía. Dijo que estaba de mi lado. Y aún así, había una parte de mí que empezaba a preguntarse si esto me estaba consumiendo más de lo que quería admitir. Unos días después, Sebastián llegó de una función de trabajo y dijo que Daniel lo había apartado para preguntarle directamente por qué mis padres no asistieron a la boda. Sebastián, con la calma que siempre lo caracteriza, le contó la verdad, que Canelo había vomitado una vez la noche anterior, que el veterinario dijo que no era nada grave. Pero aún así mis padres se quedaron allá en lugar de venir al día más importante de mi vida. Daniel escuchó en silencio y finalmente dijo que entendía por qué yo estaba molesta. Sebastián comentó que fue incómodo, pero necesario. Sabíamos que, desde ese momento, la versión real empezaría a circular entre la familia. No tardó. Una semana después, Paula me llamó para decirme que Gregorio había confrontado a mis padres en una reunión familiar. Les preguntó de frente por qué se perdieron mi boda. Mis padres respondieron lo mismo de siempre, que Canelo estaba enfermo, que necesitaban quedarse con él. Gregorio, según Paula, se rió en sus caras. Les dijo que yo solo les estaba dando una probada de su propia medicina y que se lo merecían. Mis padres se ofendieron, se levantaron y se marcharon sin despedirse. Paula dijo que, cuando se fueron, dejó un silencio incómodo que todos sentimos. 3 días después, recibí un correo larguísimo de mamá. Estaba en el trabajo cuando la notificación apareció en mi pantalla, pero no lo abrí hasta llegar a casa. El correo estaba lleno de reproches. Decía que yo estaba volviendo a la familia en su contra, que los hacía ver como malos padres cuando solo estaban siendo responsables con su mascota. Que estaba exponiendo asuntos familiares que debían quedarse privados. Lo leí 2 veces. Cuando cerré la laptop, sentí una mezcla brutal entre rabia, tristeza y cansancio. No respondí hasta 3 días después, y cuando lo hice, solo escribí una línea. Estoy segura de que entenderán si priorizo las necesidades de Sebastián, justo como ustedes me enseñaron. Presioné enviar y no abrí la laptop de nuevo esa noche. Llegó diciembre y, con él, las invitaciones para Navidad. Mis padres enviaron una formal, elegante, casi impersonal. Decía que la cena sería igual que cada año, que esperaban que fuéramos, que no sería lo mismo sin nosotros. Sostuve la tarjeta sin sentir absolutamente nada. Respondí por mensaje que Sebastián encontraba las fiestas estresantes últimamente y que preferíamos una Navidad tranquila en casa, solo nosotros 2. Mamá respondió pidiendo la hora a la que llegaríamos. Le repetí, con más claridad, que no asistiríamos. Mandó una serie de signos de interrogación, luego llamó. Contesté. Escuché la respiración de mi padre, su voz diciendo mi nombre con desconcierto. Repetí que no iríamos. Antes de que pudiera decir algo, murmuré que aprendí de los mejores y colgué. Esa noche, la rabia no se sentía como antes. No ardía. Era fría, pesada, como si se hubiera asentado dentro de mí. Sebastián se sentó a mi lado y me preguntó si me sentía mejor. Le dije la verdad, no. Estaba cansada, tan cansada que a veces el enojo parecía más fácil de manejar que este vacío. La mañana de Navidad fue silenciosa. Abrimos regalos solos. Vimos películas. Carolina envió un mensaje preguntando cómo estábamos. Respondí que bien. Todo se sintió extraño, como un día que quería ser festivo pero había olvidado cómo. 3 días después, Micaela apareció en nuestro apartamento con una bandeja de galletas. Me abrazó como si supiera que algo dentro de mí estaba cediendo. Nos sentamos en la sala y me preguntó cómo habían sido las fiestas. Le conté una versión corta para no romperme otra vez. Micaela dejó el plato a un lado, respiró hondo y dijo algo que me cayó como una verdad incómoda. Me dijo que parecía obsesionada con hacer que mis padres sintieran dolor. Dijo que cada conversación que teníamos giraba alrededor de qué excusa había usado, qué reacción habían tenido. Me preguntó si esto realmente estaba ayudándome a sanar o si estaba alimentando una herida que no dejaba cerrar. Sentí un calor incómodo en las mejillas. Le dije que no entendía. Ella respondió que tenía razón,
que no lo entendía desde mi lugar, pero que desde afuera se notaba que la rabia me estaba consumiendo. Me levanté a buscar agua para evitar mirarla. Ella me siguió, no para sermonear, sino para abrazarme. Me dijo que me amaba, que estaría ahí cuando quisiera hablar. Sus palabras se quedaron rondando en mi cabeza toda la tarde. Fue esa noche cuando decidí pedir una cita con una terapeuta. Encontré el perfil de Beatriz, especializada en conflictos familiares, y agendé la primera sesión para la semana siguiente. No se lo mencioné a mis padres, solo se lo dije a Sebastián. La primera sesión con Beatriz fue como abrir una compuerta. Le conté todo, la boda, los 3 años de excusas por Canelo, la sensación constante de venir después del perro, mi pequeña venganza replicada con las enfermedades ficticias de Sebastián. Ella escuchó sin interrumpir. Al final, me preguntó qué esperaba lograr con mi estrategia actual. Le dije que quería que mis padres entendieran. Me preguntó si parecía estar funcionando. No supe qué responder. Quería una disculpa, sí, pero también quería que reconocieran los 3 años previos. Quería que vieran el abandono, no solo la boda. Y Beatriz me hizo ver que nunca se los había dicho con esa claridad. Había esperado que lo adivinaran mientras yo repetía el patrón que tanto me dolió. Salí de esa sesión sintiéndome expuesta y confundida, pero también un poco más ligera. Seguimos reuniéndonos cada semana. Beatriz me preguntó por mi infancia, por lo cercana que era a mis padres antes del perro, por cuando empezó a fracturarse todo. Me di cuenta de que había estado minimizando el dolor durante años, justificando cada cancelación. Cuando finalmente dije en voz alta que llevaba 3 años sintiéndome menos importante que un perro, la frase me rompió. Lloré sin control y ella esperó pacientemente. Beatriz me preguntó si realmente quería una relación con mis padres ahora. No pude responder. La idea de tenerlos en mi vida significaba aceptar más posibles decepciones. La idea de no tenerlos significaba admitir algo que dolía incluso pensarlo. Dijo que no tenía que decidir aún, que solo íbamos a clarificar lo que realmente necesitaba. Todo eso pasaba mientras mis padres seguían enviando invitaciones. Una pequeña cena solo con ellos dos, un intento de hablar. Respondí con otra excusa sobre Sebastián y su sueño interrumpido. Mamá preguntó qué le pasaba. Yo no respondí. Beatriz me preguntó por qué evitaba la conversación. Le dije que no sabía si estaba lista para escuchar sus excusas otra vez. Ella me preguntó si estaba evitando que me lastimaran o evitando dejar de castigarlos. No tuve respuesta. Unos días después, mamá me escribió preguntando por cuánto tiempo seguiría con esto. Le respondí preguntándole por cuánto tiempo me habían ido dejando en segundo lugar antes de mi boda. Nunca respondió. Y el silencio, esta vez, dolió más que cualquier palabra. Los meses siguieron avanzando, y aunque yo continuaba con terapia, mis padres parecían girar en un ciclo de incomodidad, ofensa y confusión. Querían retomar el contacto, pero sin reconocer nada. Cada intento suyo de arreglar las cosas era una invitación superficial que ignoraba por completo la raíz del problema. Para primavera, la familia ya estaba al tanto de todo. Carolina me llamó una tarde para contarme que mis padres se presentaron en una reunión familiar. Al ver que nadie los apoyaba, empezaron a quejarse de que yo estaba distorsionando la historia. Dijo que Gregorio intervino otra vez y les respondió que no había nada que distorsionar, que todos habían visto durante 3 años cómo priorizaban al perro por encima de mí, y que la boda solo había sido la gota final. Carolina me dijo que entonces mis padres se quedaron en silencio, como si por primera vez empezaran a escuchar lo que no querían oír. Y aún así, no se acercaron a mí de manera diferente. A mitad de año, recibimos la invitación para la boda de mi hermana Priscila. Mis padres habían hablado de esa boda durante meses. Estaban emocionados, comprometidos, involucrados en cada detalle. Yo ya sabía que asistiría, no por ellos, sino por mi hermana. A pesar de nuestras diferencias, nunca quise perder ese vínculo. Priscila me llamó aparte unas semanas antes. Me dijo que estaba preocupada, que sentía que mis padres estaban tensos por la idea de que yo y Sebastián estuviéramos presentes. Me preguntó si iba a hacer algo y tuve que contener una risa amarga. Le dije que solo iría como invitada, nada más. Ella suspiró con alivio, pero también con tristeza. Sabíamos que no era mi responsabilidad tranquilizarlos. El día de la boda llegó. Sebastián y yo fuimos puntuales. Cuando entramos al salón, vi a mis padres al otro lado del salón. Mamá me miró de una manera extraña, como si quisiera acercarse pero no supiera cómo. Papá intentó sonreírme, pero se desdibujó rápido. No nos acercaron. Tampoco lo esperaba. Durante la recepción, mamá vino a saludarme. Su sonrisa estaba tensa, pero al menos lo intentó. Me dijo que me veía bien. Le di las gracias. Hubo un momento de silencio incómodo, el tipo de vacío que aparece cuando hay demasiado que decir y ninguna disposición real para decirlo. Finalmente comentó que Sebastián parecía estar estable hoy, un comentario cargado de veneno pasivo que dejé caer al piso sin recoger. Mientras cortaban el pastel, Sebastián me tomó de la mano y me llevó a un rincón más tranquilo.
Me dijo en voz baja que tal vez yo esperaba una disculpa que nunca iba a llegar, y que estaba bien si eso significaba que necesitábamos poner más distancia. Me quedé observándolo, sintiendo que esa idea se había estado construyendo sola dentro de mí desde hacía meses, incluso antes de que él lo mencionara. Unas semanas después, mientras hablaba con Beatriz, me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo esperando que mis padres volvieran a ser quienes fueron antes de Canelo. Pero ellos ya no eran esas personas, o tal vez nunca lo habían sido del todo. Lo que sí estaba claro era que yo ya no era la hija dispuesta a aceptar ser un segundo plano. Poco después, mis padres pidieron vernos para hablar de verdad. No respondí de inmediato. Lo pensé durante días, revisando cada emoción, cada recuerdo, cada intento fallido de hacerles entender. Finalmente decidí que sí los vería, pero no sola. Le pedí a Sebastián que me acompañara y a Beatriz, aunque no presente físicamente, que me ayudara a preparar lo que quería decir. La reunión fue incómoda desde el inicio. Nos sentamos en la sala de la casa donde crecí, la cual ahora parecía más un santuario para fotos de Canelo que un hogar familiar. Mamá abrió la conversación diciendo que sentían que yo los estaba castigando, y que no entendían por qué no podía dejar ir lo de la boda. Papá añadió que todos cometemos errores y que debía dejar de exagerar. Respiré hondo. Por primera vez en años, hablé sin llorar, sin gritar, sin contenerme. Les expliqué que no era solo la boda. Era cada cumpleaños, cada reunión, cada momento en que fui desplazada por un perro. Les dije que la boda solo fue la prueba final de algo que llevaba demasiado tiempo doliendo. Les dije que mi distancia no era un castigo, sino un límite. Y que seguiría ahí mientras ellos no pudieran reconocer que me hirieron. Mamá rompió en llanto. Papá se quedó rígido, mudo, incapaz de mirarme. Cuando terminé de hablar, nadie dijo nada. Era como si las palabras hubieran caído en un pozo profundo. Me levanté. Les dije que no esperaba una disculpa inmediata, pero que ya no iba a permitirme seguir siendo la hija que espera ser elegida. Que, de ahora en adelante, nuestra relación dependería de sus acciones, no de mis esperanzas. Salí de esa casa con un peso distinto. No más ligero, pero sí más mío. En los meses siguientes, mis padres no hicieron grandes intentos de cambiar. Hubo mensajes esporádicos, siempre correctos, siempre superficiales. Y yo respondía igual. Sin odio, sin rencor, pero tampoco con la ilusión de antes. Sebastián y yo empezamos a construir una vida más tranquila, sin la sombra constante de lo que mis padres hacían o dejaban de hacer. Yo seguí en terapia, aprendiendo a aceptar que a veces la familia no se rompe de golpe, sino por goteo, hasta que un día solo queda la grieta completa. Cuando miro hacia atrás, todavía duele. No voy a mentir. Una parte de mí sigue esperando una disculpa que quizás nunca llegue. Otra parte está cansada de esperarla. Lo que sí sé es que, al final, no fue Canelo el que cambió todo. Fueron ellos. Y aunque aún estoy aprendiendo a convivir con esa verdad, al menos ahora lo hago desde un lugar donde yo sí soy prioridad. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.